¿Qué tal si te dijera que los gobiernos han gastado millones en experimentos tan descabellados que parecen tramas de películas de ciencia ficción? Desde conectar gatos con cables para espiar a enemigos hasta administrar drogas alucinógenas a personas, estas son historias reales que te harán cuestionar en qué se han invertido tus impuestos o yenes. Bienvenidos a Porqués Extraños, donde desentrañamos las razones más insólitas detrás de los eventos más raros de la historia. Hoy, hacemos una cuenta regresiva de los 5 experimentos gubernamentales más extraños. Historias reales que van desde lo absurdamente ridículo hasta lo francamente escalofriante. Quédate porque no vas a creer lo que las potencias mundiales consideraron una buena idea. Comencemos con una idea perfectamente extraña. El proyecto Gato Acústico. En la década de 1960, en el apogeo de la Guerra Fría, la CIA estaba desesperada por superar a los soviéticos. Intentaron de todo, desde satélites hasta espías, pero un plan fue realmente fuera de serie: convertir gatos en agentes secretos. ¿Sí? Has oído bien, la CIA pensó que los felinos podían escuchar a escondidas los secretos del Kremlin. La idea era implantar micrófonos y transmisores en gatos, dejando que su naturaleza sigilosa hiciera el espionaje. Suena como una trama de James Bond, pero es totalmente real. El equipo técnico de la CIA invirtió 5 años y unos $20 millones en este fiasco felino. Eligieron una gata gris y blanca y se pusieron manos en la obra. Un veterinario realizó una cirugía de 1 hora, implantando un micrófono en el canal auditivo de la gata, un transmisor de radio en la base de su cráneo y una antena tejida en su pelaje. ¿El objetivo? Que la gata se deslizara en áreas sensibles, como embajadas soviéticas, y grabara conversaciones sin ser detectada. Pero siendo gatos había un problema: no son exactamente obedientes. La CIA incluso intentó modificar quirúrgicamente el hambre de la gata para mantenerla enfocada, pero las distracciones como los pájaros o un sabroso ratón eran demasiado. La primera misión fue un desastre. En Washington, D.C., la CIA soltó a su gatita equipada para espiar a 2 hombres en un parque cerca de la embajada soviética. Imagina esto: agentes en una camioneta, con diales y aparatos listos, solo para ver a su gata de $1 millón deambular por la calle y ser aplastada por un taxi. Un exoficial de la CIA lo llamó una monstruosidad, describiendo cómo abrieron a la gata, le pusieron baterías, la cablearon. Algunos afirman que la historia del taxi es exagerada, diciendo que la gata fue liberada más tarde y vivió felizmente, pero de cualquier manera, el proyecto fue desechado en 1967. Un memorando desclasificado admitió que, si bien los gatos podían ser entrenados para moverse distancias cortas, los factores ambientales y de seguridad lo hacían impracticable. El proyecto Gato Acústico es un recordatorio hilarante de que ni siquiera la CIA puede controlar a los gatos. Es una nota curiosa en la historia del espionaje, que muestra cómo la paranoia de la Guerra Fría llevó a algunas ideas verdaderamente descabelladas. Si sigues con nosotros, eres más resistente que un felino entrenado por la CIA. A continuación, un proyecto que intentó ver el futuro, literalmente. ¿Alguna vez te preguntaste si los psíquicos podrían ganar una guerra? El gobierno de sí lo hizo. En el número 4 tenemos el proyecto Stargate, un extraño intento de la CIA y el ejército de de usar poderes psíquicos para el espionaje. Comenzando en la década de 1970 y funcionando hasta 1995, este programa exploró si la visión remota, usar la mente para ver lugares o eventos distantes, podía superar a los soviéticos. Suena como algo sacado de un cómic, pero fue real y costó a los contribuyentes $20 millones. El proyecto comenzó en 1972, impulsado por informes de que la Unión Soviética estaba invirtiendo en parapsicología. La CIA se asoció con un instituto de investigación para probar a individuos dotados, como un famoso psíquico conocido por doblar cucharas. Durante 8 días en 1973, fue encerrado en una habitación, sometido a experimentos para probar sus habilidades. El programa, inicialmente llamado Scanate, evolucionó a Stargate, operado desde Fort Meade, Maryland. Se entrenó a visores remotos para describir ubicaciones, objetos o eventos distantes, como bases de submarinos soviéticos o aviones desaparecidos. Algunos afirmaron tener éxitos. En 1979, según informes, un visor describió con precisión un sitio de construcción de submarinos soviéticos. Otro ayudó a localizar un avión derribado en África, pero los resultados eran inconsistentes. En 1995, una revisión independiente encontró resultados estadísticamente significativos, pero los críticos señalaron fallas, como descripciones vagas que podrían ajustarse a muchos escenarios. El programa fue cerrado, considerado no lo suficientemente útil para el trabajo de inteligencia.
El legado del proyecto Stargate vive en la cultura pop, inspirando películas como The Men Who Stare at Goats, Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Plantea preguntas sobre los límites de la percepción humana y si el gobierno todavía incursiona en lo paranormal. Alerta de humor negro. Imagina la decepción de la CIA cuando su bola de cristal no dio resultados. A continuación, un experimento mucho más oscuro que sacudió la confianza en la ciencia. Ahora damos un giro sombrío hacia el número 3, el estudio de sífilis de Tuskegee. Un escalofriante ejemplo de fracaso ético. Desde 1932 hasta 1972, el Servicio de Salud Pública de EEU, junto con un instituto de Alabama, estudió la progresión de la sífilis no tratada en 600 hombres sociosos hombres afroamericanos en el condado de Macon, Alabama. De estos, 399 tenían sífilis, mientras que 201 eran un grupo de control. A los hombres, en su mayoría aparceros pobres, se les prometió atención médica gratuita por mala sangre, un término vago para diversas dolencias, pero nunca se les dijo que tenían sífilis. El estudio comenzó cuando no existía cura para la sífilis, pero para 1947 la penicilina ya estaba ampliamente disponible. Sorprendentemente, los investigadores retuvieron el tratamiento, dando a los hombres placebos como aspirinas mientras observaban los efectos devastadores de la enfermedad, ceguera, locura y muerte. Al final del estudio, solo 74 participantes sobrevivieron. 28 murieron directamente de sífilis, 100 por complicaciones, 40 esposas fueron infectadas y 19 niños nacieron con sífilis congénita. Una enfermera fue clave, ganándose la confianza de la comunidad mientras, sin saberlo, ayudaba en el engaño. El estudio fue expuesto en 1972 por un denunciante, desatando la indignación. Una demanda en 1974 resultó en un acuerdo de $10 millones y atención médica gratuita para los sobrevivientes y sus familias. En 1997 el presidente Bill Clinton emitió una disculpa formal, y el estudio condujo a nuevas directrices éticas, como exigir el consentimiento informado. El legado del estudio de Tuskegee es una profunda desconfianza hacia las instituciones médicas entre los afroamericanos, lo que contribuye a las disparidades de salud en la actualidad. Es un crudo recordatorio de que la ciencia sin ética puede causar un daño duradero. Si sigues aquí, eres más valiente que aquellos que enfrentaron esta traición. A continuación, un proyecto de la CIA que alteraba mentes. En el número 2 tenemos el proyecto MK Ultra, la infame búsqueda de la CIA por el control mental. Desde 1953 hasta 1973, durante el apogeo de la Guerra Fría, la CIA llevó a cabo cientos de experimentos secretos para desarrollar técnicas de lavado de cerebro e interrogatorio, temiendo los avances soviéticos en el control mental. Dirigido por un químico, el programa utilizó drogas, hipnosis y tortura en sujetos desprevenidos, a menudo violando sus derechos. Los métodos de MK Ultra eran impactantes. La CIA administró LSD a empleados, soldados, médicos y civiles sin su consentimiento, a veces en dosis masivas. Usaron electroshock, privación sensorial e hipnosis para quebrar las mentes de los sujetos. Un subproyecto instaló burdeles en San Francisco y Nueva York, donde prostitutas administraban LSD a los clientes mientras los agentes observaban a través de espejos de doble vía. En Canadá, un psiquiatra sometió a pacientes a comas inducidos por drogas y mensajes de audio repetitivos, causando un daño psicológico duradero. El alcance total del programa no está claro porque la mayoría de los registros fueron destruidos en 1973, pero en 1975, investigaciones del Congreso descubrieron detalles, incluida la muerte en 1953 de un científico al que se le administró LSD y que luego cayó desde la ventana de un hotel, lo que más tarde se dictaminó como homicidio. Las revelaciones condujeron a reformas en la supervisión de inteligencia y a la indignación pública. El legado de MK Ultra alimenta teorías de conspiración y la cultura pop, desde Stranger Things hasta The Bourne Identity, el caso Bourne. Momento de humor negro. ¿Quién necesita ciencia ficción cuando la CIA convertía a las personas en ratas de laboratorio de la vida real? Si eso es descabellado, espera nuestro número 1, un horror más allá de la imaginación. Nuestro primer lugar es para la Unidad 731, la unidad secreta de guerra biológica del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Desde 1936 hasta 1945 en Harbin, China, esta unidad llevó a cabo experimentos tan horrendos que rivalizan con las peores atrocidades de la historia. Dirigida por un microbiólogo, la Unidad 731 tenía como objetivo desarrollar armas biológicas y químicas, utilizando prisioneros como sujetos de prueba.
Los experimentos eran espantosos. Las víctimas, llamadas troncos, incluían civiles chinos, prisioneros de guerra y otros. Fueron sometidos a vivisección sin anestesia, infectados con enfermedades como la peste y el anthrax, y expuestos a la congelación para estudiar el frío extremo. Los investigadores probaron armas, como granadas y lanzallamas, en sujetos vivos y usaron cámaras de presión para simular condiciones de gran altitud, a menudo fatalmente. Las pruebas de campo propagaron enfermedades en aldeas chinas, matando a unas 200.000, 400.000 personas según las estimaciones. Tras la derrota de Japón en 1945, otorgó inmunidad a muchos investigadores de la Unidad 731 a cambio de sus datos, encubriendo las atrocidades para mantenerlas fuera del alcance de los soviéticos. Japón negó la existencia de la unidad hasta la década de 1980, y una sentencia judicial de 2002 confirmó su guerra biológica. El legado incluye debates éticos sobre el uso de datos contaminados y el lento reconocimiento de Japón de su pasado. La Unidad 731 es un escalofriante recordatorio de lo que sucede cuando la ciencia se divorcia de la humanidad. Es una historia que debemos recordar para asegurar que tales horrores nunca se repitan. Si sigues mirando, has enfrentado los rincones más oscuros de la historia con nosotros. Desde gatos convertidos en espías hasta experimentos humanos indescriptibles, estos 5 proyectos gubernamentales muestran los extremos descabellados, a veces aterradores, a los que las naciones han llegado por poder, conocimiento o seguridad. Algunos nos hacen reír, otros nos hacen estremecer, pero todos nos enseñan sobre la necesidad de una supervisión ética. Si estas historias te volaron la cabeza, dale al botón de me gusta, suscríbete y activa la campana para más historias extrañas en Porqués Extraños. ¿Qué experimento te sorprendió más? Déjalo en los comentarios, tenemos curiosidad. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez para más Porqués Extraños.